Como ustedes sabrán, yo no soy predicadora. Eso me queda grande. Pero tengo el gran privilegio que esta vasija de barro, con tantos desperfectos y tantas limitaciones, me dé el privilegio hoy el Señor de llevar el tesoro más valioso de la humanidad, su palabra. Por eso, hermanos, vamos a tomar asiento un ratito. Yo les voy a compartir sobre una mujer de la Biblia que se llama Rispa. Ella se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 21, de los versículos del 8 al 14. Pero no los vamos a leer todavía, hermano. Gracias. No los vamos a leer todavía porque creo que si no hago un poquito de historia, no van a entender muy bien los versículos que vamos a estar compartiendo hoy. Cuando Jehová Dios le prometió la tierra prometida a los israelitas, les dijo que no hicieran alianza, que no hicieran pacto con los pueblos enemigos. ¿Qué pueblos enemigos? Los amorreos, los cananeos, los heveos, los jesueos. Miren, hermanos, todos los feos estaban ahí. Pero entonces le dice, no hagas alianza con ellos, no hagas pacto con ellos. Y yo en cambio, miren qué promesa, yo en cambio pondré tus enemigos delante de ti. ¡Wow! Pero no hagan alianza, porque lo que pasa es que cuando se hace alianza con pueblos idólatras, pueblos que no creen en mí, lo que puede pasar es que sus hijos y sus hijas vayan y se unan con estas personas y a la larga lo que haces es que te contaminan a tus hijos. Y yo entonces los destruiré y los castigaré. Como yo soy fanática de los diccionarios, me puse a buscar la palabra alianza. Esto es como una pequeña digresión de lo que le quiero decir. Pero para sorpresa mía, encontré que la palabra alianza tiene en hebreo y en griego, en los dos idiomas, tiene un segundo significado. Y ese significado es testamento. A mí eso me impactó, hermano. Porque lo que el Señor nos está diciendo es, cuidado, mis hijos, con el testamento que ustedes le dejan a sus hijos y a sus nietos. Cuidado con lo que ustedes espiritualmente le dejan a sus descendientes. Bueno, eso es una digresión, pero debemos pensar en ello. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo israelita estaba consciente de que no podían hacer alianza con los pueblos enemigos, porque Jehová no quería. Pero ¿qué pasa? La fama de Moisés se extendió, la fama de los israelitas se extendió. Todo el mundo conocía que Jehová Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasaran. Todo el mundo conocía que Moisés había logrado destruir a dos reyes que parecían invencibles, que eran Sehón y Og. Todos los pueblos enemigos sabían eso. Cuando llega Josué, que muere Moisés, cuando llega Josué, la fama de Josué y la fama de Israel se expandió como pólvora. Y los pueblos enemigos que hasta ese momento le habían tenido temor a Israel, ahora no le tienen temor, ahora le tienen pánico. Y entonces, ¿qué deciden? Deciden hacer alianza entre ellos, para así poder salvar no solamente sus vidas, sino sus tierras. Y los heveos, y los amorreos, y los cananeos deciden unirse para pelear contra Israel. Pero hay un pueblo que se llama Gabaón, que dice, es que no vale la pena unirnos para pelear. Si quien está peleando con
con los israelitas es el Dios que se llama Jehová. Nosotros, por más alianza que hagamos, estamos condenados a que vamos a perder. Nuestras vidas y nuestras tierras las vamos a perder. ¿Por qué? Porque es el mismo Jehová el que está peleando por y con los israelitas. Pero entonces el pueblo de Gabaón dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que inventarnos algo porque queremos salvar nuestras vidas. Y deciden hacerse pasar por embajadores. Y decirle al pueblo de Israel y a sus líderes religiosos, incluyendo a Josué, decirle que vienen de pueblos bien lejanos. No de los pueblos enemigos, sino que vienen de pueblos bien lejanos. Y para eso cogen mantos viejos, los enganchan sobre el asno, cogen zapatos viejos, se ponen zapatos viejos, ropa vieja, coge pan. La palabra dice que el pan que cogieron estaba tan viejo que estaba seco y mohoso. Así dice. Y entonces cogen y van donde Josué, se hacen pasar por embajadores de tierra lejana. Pero dice la palabra que cuando ellos llegaron y se hicieron pasar por embajadores de pueblos lejanos y le dijeron, venimos donde ti, cuando nosotros llegamos aquí, cuando nosotros salimos de nuestro país, nosotros teníamos zapatos nuevos, nosotros teníamos ropa nueva, nosotros teníamos odres de vino nuevo. Nosotros teníamos pan fresco, pero el camino fue tan lejano, tan largo, que todo se puso viejo. Porque nosotros queremos hacer alianza con ustedes, porque sabemos de la magnitud del Dios que ustedes tienen y queremos hacer alianza. Y ellos le preguntaron, pero dice la palabra, sin contar con Jehová Dios. Josué se puso, en verdadero español, Josué se puso furioso, hermano. Y le dijo, me has engañado, nos han engañado. Dijeron, sí, cierto, hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Pero nosotros los engañamos porque le tenemos miedo, porque queríamos salvar nuestras vidas. Y Josué le dice, pues entonces serán siervos de nosotros. No, serán recogerán el agua, recogerán la leña. Pero sí, como hemos hecho alianza y lo hemos jurado por Jehová, le prometemos que no le vamos a hacer daño a su vida. Y así siguen pasando los años. Y el pueblo gabaonita estaba y convivía con el pueblo de Israel. Y así salvaron su vida. Pero ¿qué pasa? Pasaron los años y los gabaonitas seguían conviviendo con el pueblo de Israel. Hermano, pasaron los años, pasó el tiempo. Y pasaron alrededor de 300 años cuando llegó a Israel el primer rey. ¿Saben cómo se llamaba el primer rey? ¿Lo recuerdan? Llegó Saúl al poder. Llegó Saúl al trono. Un hombre que había sido bendecido por Dios. Un hombre que desobedeció a Dios. Y un hombre que el Señor lo desechó por su desobediencia. Pero ¿qué pasa? Saúl desobedeció a Jehová. Miren, hermanos, cuando nosotros como siervos quitamos nuestra mirada y nos desenfocamos de nuestra mirada que es Dios, nosotros, olvídese, desatinamos. Y eso fue lo que hizo Saúl. Y Saúl, ¿saben lo que hizo? Mató a miles de gabaonitas por su celo con sus israelitas. Quería ser como mucho tiempo después Hitler. Pues cogió y mató a los gabaonitas. Pero Saúl se murió. Pasaron alrededor de 33 años. Y llegó, siendo entonces David su sucesor,
llegó una hambruna tremenda a Israel. Y esa hambruna, ¿a qué se debía? A que no había agua, no llovía. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, eso se debe a que Saúl exterminó a los gabonitas. Y esta es la consecuencia de aquella desobediencia. ¿Y saben lo que hizo David? Rapidito, pero rapidito. Llamó a los gabonitas y le dijo, ¿cómo yo los puedo desagraviar a ustedes? Para que esto pase, para que no haya más hambruna, díganme ustedes, pídame lo que sea, que yo se lo daré. Rapidito, hermano. Y el pueblo le dijo, los gabonitas le dijeron, no queremos, no nos interesa el oro ni la plata de Saúl y sus descendientes. No nos interesa. No nos interesa que ningún israelita pague por la maldad de Saúl. Pero denos 7 descendientes de Saúl. Denos 7 descendientes de Saúl para que mueran ahorcados en el monte. Y David rapidito dijo, yo se los daré. Y así acuerdan matar a 7 descendientes de Saúl. Esos 7 descendientes eran 2 hijos de una mujer llamada Rispa, e hijos de Saúl, y 5 hijos de Mical, que eran nietos de Saúl. O sea, morirían 7 descendientes de Saúl. 2, hay uno que está durmiendo, 2 que son sus hijos y 5 nietos. Y ahí es que entra de quien yo le quiero hablar. Y eso sí quiero que la busquen. Segunda de Samuel, el capítulo 21, los versículos del 8 al 14. Cuando los tengan, me dicen amén. Amén, amén. Ok, dice así. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Milcal, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabe de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán
en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Entonces nosotros ahora, lo que hemos leído, voy a poner aquí, lo que nosotros leímos y que leímos así por encimita, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Nos dicen que tomaron 2 hijos de Rispa y se los llevaron para ahorcarlo. Hermano, hagamos memoria un poquito, pensemos un poquito. 2 hijos de Rispa iban a ser arrancados de ella para llevarlo al monte a ahorcarlo. Piensen, hermano, yo no sé ustedes, pero yo me imagino a una mujer diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué me llevan a mis hijos del alma, los hijos que yo parí? ¿Por qué me los llevan? ¿Por qué tienen que pagar por algo que aquel insensato que el padre hizo y mis hijos no tienen culpa? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Cuando tú me dijiste, cuando ellos nacieron, tú me diste promesa para ellos. Tú me dijiste que serían hijos de rey. Tú me dijiste, Señor, tú me dijiste que vivirían como reyes. Tú me dijiste que había honor y gloria para ellos, porque eran hijos de realeza. Y tú me dijiste eso. Y ahora yo los veo caminar. Yo los veo caminar como los delincuentes más grandes, con tanta humillación, con tanta vergüenza. Yo no entiendo, Señor, lo que pasa. Yo no entiendo, Señor, lo que pasa. Yo no sé ustedes, hermano, pero en mi vida han pasado momentos en que yo no entiendo lo que pasa. En mi vida han pasado momentos que lo que el Señor tiene para mí y la palabra que tiene para mí y lo que yo en esos momentos estoy viendo no concuerdan. Aleluya. Y Rispa no concordaba la promesa que el Señor tenía para sus hijos, la palabra que el Señor le había dado. No entendía cuando ahora sus hijos iban caminando a una muerte humillante, a una muerte vergonzosa. Y allá llegó. Y yo me imagino también, hermano, yo me imagino que ella caminando y esa multitud detrás, caminando para ir a ver la muerte de los 7. Iban caminando. Yo me imagino el dolor que ella llevaría. Yo me imagino, Señor, las preguntas que ella se haría en ese momento. Llegaron al monte y fueron ejecutados. Y fueron ejecutados sus 2 hijos. Y fueron ejecutados 5 hijos de otra mujer también. Miren, hermano, y cuando mueren, la gente ¿qué hace? La gente se va. Hermano, porque cuando la gente está con uno en los momentos difíciles y cuando ven como que ya no pueden hacer nada más, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano? Nos dan la espalda y siguen caminando, como ni tan siquiera miran hacia atrás, porque como que sienten miedo de llevarse el dolor que usted tiene. Y eso le pasó a Rispa. Rispa se quedó allá sola, se quedó con sus 2 hijos allá en el monte. Y me imagino que la gente le diría, pero Rispa, vámonos para casa. Pero Rispa, si ya no hay nada que hacer, mira a tus hijos están ahorcados, porque también había otra cosa, le habían ordenado que no los bajaran de
que no los bajaran de la soga, para que las aves del cielo, las aves rapiñas y las bestias de por la noche se los comieran y no quedara nada. Por lo tanto, era el oprobio más grande, la humillación más grande que se le podía dar a un criminal, que ni tan siquiera se le hiciera entierro. Eso no concordaba con la palabra que el Señor le había dado a Rispa. Pero dice la palabra, cuando leímos, que Rispa vio que había un peñasco. En otras versiones bíblicas dice que había una roca. Y ella cogió, hermanos, y dice la palabra que se posó en la roca. ¿Saben quién es la roca? La roca, ¿verdad? ¿Saben quién es la roca? Se posó en lo que llamamos el Cristo Jesús. Dice que tenía un cilicio, dice que tenía un manto de cilicio, y ella cogió su manto de cilicio. Ustedes saben lo que significa el manto. Recuerden Elías, recuerden Eliseo. El manto significa el poder del Espíritu Santo. Y aunque Rispa veía con sus ojos que todo estaba perdido, creyó en la palabra de Jehová. Y dice la palabra que ella cogió un manto. Ella se quitó su manto de cilicio, y con ese manto de cilicio no permitía que aves del campo tocaran esos cuerpos. Cuerpos, hermanos, que cuando pasaba el día, cuando pasaban los días, ¿saben lo que pasaba, verdad? Cada día olían peor. Llegó un momento, hermanos, pensémoslo, llegó un momento que aquel aire lo que olía era a muerte. Pero ella no quitó sus ojos de aquellos dos que estaban allí y que Dios le había hecho promesa, aunque aparentaba que ya no se iba a cumplir su promesa. Dice la palabra que cogió su manto y espantaba a las aves del campo, espantaba a las bestias, y no dejó que ningún animal, ni ave de rapiña, ni tan siquiera bestias del campo se acercaran a aquellos huesos. Y estuvo allí 5 largos meses. 5 largos meses, hermanos. ¿Y qué pasó? Fueron donde David, un grupito, y le dijo: mira, David, ¿qué tú vas a hacer con Rispa? Rispa no ha bajado del monte desde que se ahorcaron a sus hijos. Ella no ha bajado del monte. Mira, está loca de remate. Se pasa con un paño espantando a las aves de rapiña. Se pasa con el paño espantando las bestias. Esa mujer está loca. ¿Qué vamos a hacer? David dijo: vayan y busquen los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en Jabes. Vayan y busquen y bajen los ahorcados y háganle entierro como de reyes. Y de esa forma, hermanos, bajaron los cuerpos de aquellos, los huesos que quedaban, y fueron honrados como el Señor le había dicho. Fueron honrados y reconocidos por el pueblo de que eran linaje real. Y cuando pasaban, la gente decía: viva el rey, vivan el rey, vivan los hijos de Saúl, porque se había cumplido la promesa. Cuando pasaba el entierro, cuando pasaba el cortejo fúnebre, cada vergüenza y humillación que habían pasado sus hijos había quedado atrás. Iban caminando, y ella iba viendo la promesa que el Señor le había hecho. Ella caminaba, y yo me imagino que ella caminaba, los hijos al frente, en el féretro, y ella con su manto, pero ella muy derecha y muy creyendo que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay un montón de aves de rapiña en nuestra vida.
Hay un montón de bestias del campo en nuestra vida. No importa cómo el demonio les quiera llamar. No importa que sea la adicción. No importa si es la depresión. No importa, hermano, cómo se llame. Usted agárrese. Agarre el manto del Espíritu Santo. Párese en la roca que es de Cristo Jesús. Párese en la roca y de la batalla. No permita que le arrebaten la palabra que Dios ha dicho para usted. No permita que le arranquen la palabra que Dios tiene para sus hijos. Usted puede ver con sus ojos a ese hijo adicto en las calles que el Señor ha prometido que es un pastor. Dele gracias al Señor. Agárrese del manto de la pelea. Si usted, el Señor, le ha prometido que tiene un ministerio, no permita que la calumnia, no permita que no permita que la calumnia, no permita que la mentira, no permita que la división entorpezca lo que Dios ha prometido para usted. El Señor le ha dicho que usted es pastor, que va a ser pastor. Usted luche para eso. La palabra le dijo, el Señor le dijo a los israelitas, cuando la tierra prometida, yo te daré los enemigos y te los pondré en el frente de ti. Yo pondré los enemigos frente de ti. Pero a cambio, tienes que esforzarte. Pero a cambio, no te desanimes. Pero a cambio, sé valiente. Pero a cambio, no tengas temor. Porque la búsqueda de lograr esa palabra que Dios tiene para ti, no te la va a dar tú estando sentado. Tienes que lucharla. Tienes que lucharla. Pero como Rispa, hermano. Si nosotros podemos hacer como Rispa. Rispa quiere decir carbón encendido. Si nosotros como Rispa logramos que nuestra fe esté como ese carbón encendido, yo les aseguro a ustedes que vamos a tener la victoria. Dios les bendiga, hermano.